Vivimos en una época en la que el ruido exterior se ha convertido en ruido interior. Las pantallas no se apagan, las notificaciones nunca cesan y la mente corre sin rumbo, como un caballo desbocado, arrastrándonos detrás de sus pensamientos, de sus miedos, de sus suposiciones. Nos convertimos en prisioneros de una tormenta invisible, el exceso de pensamiento. Pensamos demasiado, analizamos demasiado, nos preocupamos por todo lo que podría salir mal, por lo que los demás piensan, por el futuro que aún no existe. Y lo peor es que confundimos esa agitación con inteligencia. Creemos que pensar sin descanso nos acerca a la verdad, cuando en realidad muchas veces nos aleja de ella. Marcus Aurelius escribió hace casi 2000 años: no somos perturbados por las cosas, sino por la interpretación que hacemos de ellas. Y sin embargo, seguimos creyendo que el problema está fuera, en el mundo, en los demás, en las circunstancias. Pero el enemigo no está allá afuera, está dentro, en nuestra manera de mirar, en la forma en que dialogamos con nuestros propios pensamientos. Cuando la mente no tiene dirección, se convierte en un tirano, te arrastra a lugares que no existen, te hace revivir heridas que ya no están, te hace temer a cosas que aún no han sucedido. Piensas en lo que dijiste ayer, en lo que podrías decir mañana, en lo que podrías perder, en lo que podrías ganar, y en ese torbellino pierdes lo más valioso, el ahora. Los estoicos no buscaban apagar la mente, sino gobernarla. No creían en la huida del pensamiento, sino en su orden, porque la mente no es mala. Lo que la hace peligrosa es su falta de dirección. Un caballo salvaje no es un enemigo, es fuerza, energía, potencial, pero sin riendas, sin guía, puede destruirte. Tu mente es igual. Si la domas, se convierte en tu aliada más poderosa. Si la dejas libre, te arrastrará a la desesperación, al cansancio, a la confusión. El pensamiento excesivo es el arte de sufrir antes de tiempo. Imaginamos escenarios que no llegan, problemas que no existen, conversaciones que nunca ocurren. Y en ese teatro interno, agotamos la energía que deberíamos usar para vivir. Epicteto lo advirtió: no es lo que sucede lo que nos daña, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Tu mente puede convertir una simple mirada en rechazo, un silencio en amenaza, un error en tragedia. Pero también puede transformar una dificultad en enseñanza, un fracaso en impulso, un momento difícil en oportunidad de calma. Todo depende de ti, de tu capacidad de observar tu pensamiento sin identificarte con él. Cuando te descubras pensando demasiado, no luches. Observar es más poderoso que resistir. Cierra los ojos un momento y di: esto es solo un pensamiento, no soy este pensamiento. Siente la diferencia. El pensamiento pierde fuerza cuando dejas de creerle todo lo que dice, cuando lo ves como una nube que pasa, no como una verdad que te define. Marcus Aurelius, en sus meditaciones, hablaba consigo mismo con una serenidad que hoy nos falta. No dejes que tu mente sea esclava de tus emociones, ni que tus emociones sean dueñas de tu razón. Esa es la verdadera libertad interior. No la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de guiarlos. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a reclamar tu atención, recuerda esto: tu mente no tiene que ir detrás de cada pensamiento que aparece. No todo lo que piensas es cierto. No todo lo que sientes requiere una reacción. Imagina que estás en la cima de una montaña. Debajo ves el río del pensamiento fluyendo. Algunas aguas son claras, otras turbias. No necesitas saltar dentro para entender su curso. Basta con mirar. Esa distancia interior es el inicio de la claridad. Los estoicos practicaban una forma de meditación distinta a la que hoy se conoce. No buscaban vaciar la mente, sino ordenarla. Cada noche revisaban su día,
no para castigarse, sino para aprender. Cada mañana se preparaban mentalmente para el caos del mundo, no para evitarlo, sino para enfrentarlo con serenidad. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser emperador, ni filósofo, ni asceta. Solo necesitas recordar que tú eres quien piensa, no lo pensado. El sobrepensar es un hábito, no un destino. Y como todo hábito, se puede desaprender. Empieza observando cuándo lo haces. Después pregúntate, ¿esto que pienso me ayuda o me hiere? Si la respuesta es me hiere, suéltalo. Si es me ayuda, actúa. Los estoicos no se quedaban atrapados en ideas, las llevaban a la acción. Pensar servía solo si conducía a vivir mejor. Hay una frase de Marco Aurelio que resume toda esta lección. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de miedo, tu alma se encoge. Si son de claridad, tu alma se expande. Por eso, no se trata de dejar de pensar, sino de pensar bien, de usar la mente como una herramienta, no como una prisión. Esta es la primera lección del camino estoico hacia la serenidad. Aprende a mirar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Tu mente puede ser el lugar más caótico del universo o el más pacífico. La diferencia no está en lo que pasa fuera, sino en cómo eliges mirar dentro. Así que, la próxima vez que sientas tu cabeza llena de ruido, no corras. Détente, respira. Recuerda, el caballo no se doma con fuerza, sino con paciencia. La claridad no llega cuando piensas más, sino cuando piensas con propósito. Y entonces, el ruido se convierte en silencio, y el silencio en sabiduría. Si observas con atención, descubrirás que gran parte de tu sufrimiento nace no de lo que ocurre, sino de tu lucha contra lo inevitable. Te preocupas por cómo te miran los demás, por lo que podrían decir, por lo que el futuro podría traer, pero pocas veces te detienes a preguntarte, ¿depende realmente de mí? Esa es la frontera invisible que separa la serenidad del tormento. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con una claridad absoluta. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Parece una frase simple, pero es una puerta a la libertad interior. Porque si aprendes a reconocer esa línea y a permanecer del lado correcto, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un terreno fértil de calma. La mayoría de las veces, nuestra mente se agita porque intenta controlar lo incontrolable. Intentamos cambiar a las personas, forzar los resultados, anticipar lo que vendrá, y cada intento nos deja más cansados, más vacíos, más confundidos. Es como tratar de detener el mar con las manos. No importa cuánto te esfuerces, las olas seguirán llegando. Pero si cambias tu enfoque, si aprendes a dirigir tus fuerzas hacia lo que verdaderamente depende de ti, algo ocurre. El mar sigue siendo el mismo, pero tú ya no te ahogas en él. Imagina tu vida dividida en dos círculos. En el primero están las cosas que puedes controlar, tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras, tus acciones. En el segundo, las cosas que no puedes, el pasado, la opinión de otros, el clima, la muerte, el azar. Cada vez que te sientas ansioso, haz este ejercicio mental. Pregúntate en cuál de los dos círculos estás invirtiendo tu energía. La mente que se entrega al segundo círculo, al que no controla, vive en constante tormenta. La mente que se enfoca en el primero vive en serenidad, incluso en medio del caos. Marcus Aurelius, el emperador que gobernó el imperio más poderoso del mundo mientras libraba guerras y enfrentaba la peste, lo sabía bien. En medio del ruido, escribió en su diario: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Este pensamiento es una llave maestra.
Te recuerda que siempre tienes el poder de elegir cómo responder, aunque no puedas elegir lo que sucede. La libertad no está en el mundo, está en tu percepción. Y ahí, en ese espacio invisible entre el suceso y tu reacción, se decide tu paz. Pero no confundas aceptación con resignación. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad para actuar con claridad. El estoico no se esconde del dolor ni del desafío, los mira de frente, sin dramatismo. Dice: esto ha ocurrido, no puedo cambiarlo, pero puedo decidir cómo responder. Esa frase transforma la impotencia en poder. Te saca del papel de víctima y te devuelve el dominio sobre tu interior. Cuando algo te altere, una traición, una pérdida, un fracaso, recuerda este principio. Tu control termina donde empieza la libertad de otro, y empieza donde comienza tu elección de cómo reaccionar. No puedes impedir que alguien te critique, pero puedes decidir no ser esclavo de su opinión. No puedes detener una tormenta, pero puedes aprender a construir refugios internos. No puedes hacer que el mundo sea justo, pero puedes actuar con justicia en tu propio mundo. Esa es la revolución silenciosa del estoicismo. No cambiar el universo, sino cambiarte a ti mismo. El sobrepensamiento nace del miedo a perder el control. Queremos tener certeza de todo, anticiparlo todo, comprenderlo todo. Pero la vida no obedece a nuestras expectativas. Y cuanto más te aferras a lo que no puedes dominar, más se escapa la serenidad entre tus dedos. Por eso los sabios estoicos practicaban la disciplina de la rendición consciente. Entregaban lo que no dependía de ellos, para enfocarse en lo que sí. Epicteto lo decía con ironía serena: no trates de que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá en paz. Esa frase no invita al conformismo, sino a una visión más alta de la existencia. La comprensión de que el universo no gira en torno a tu deseo, sino a un orden que lo trasciende. Una práctica estoica sencilla, pero transformadora. Cada noche, antes de dormir, toma papel y lápiz. Escribe 2 columnas. En la primera, anota todo lo que te preocupa. En la segunda, marca con un símbolo lo que realmente depende de ti. Al día siguiente, actúa solo sobre esas cosas. El resto, entrégaselo al silencio. Poco a poco, tu mente aprenderá que no necesita resolverlo todo. Aprenderá que hay una fuerza más grande que tú guiando el curso de las cosas y que tu tarea no es dominarla, sino colaborar con ella. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve más ligera. Dejas de pelear con el tiempo, con la gente, con el destino. Empiezas a caminar con más calma, porque sabes que no todo es tu carga. Y algo sorprendente sucede. Cuanto más sueltas lo que no controlas, más control tienes sobre ti mismo. Marcus Aurelius lo expresó con una sencillez que corta el aire. La verdadera fuerza del hombre está en gobernarse a sí mismo. Ese gobierno interior es el único trono que no puede ser arrebatado. Ahí se asienta la claridad, ahí nace la serenidad. Así que, la próxima vez que la ansiedad te consuma, recuerda el principio de Epicteto. No corras tras lo que no puedes cambiar. Vuelve al círculo de lo que depende de ti. Tu mente, tus juicios, tus acciones. Ahí está tu poder. No necesitas controlar el viento, solo ajustar tus velas. No necesitas prever cada ola, solo aprender a navegar. Y entonces, cuando aceptas el límite del control, descubres algo más grande, que la paz no llega cuando el mundo obedece, sino cuando tú eliges no ser esclavo de lo incontrolable. Esa es la segunda lección estoica, el arte de soltar lo que no depende de ti para recuperar lo único que siempre ha sido tuyo, la libertad interior. La mente humana tiene una habilidad fascinante y peligrosa. Puede viajar sin moverse.
En un instante, te lleva al pasado, a lo que dijiste, a lo que no hiciste, a lo que perdiste, y en el siguiente, te lanza al futuro, a lo que temes, a lo que deseas, a lo que imaginas que podría salir mal. Así pasamos los días, en todas partes, menos aquí. Vivimos entre la nostalgia y la ansiedad, entre lo que fue y lo que aún no es. Y mientras tanto, el presente, ese pequeño espacio donde realmente existimos, se nos escapa como arena entre los dedos. Marcus Aurelius lo entendió con una lucidez casi sobrehumana. Escribió: «Toda la vida de un hombre se encuentra en este momento, el presente. El pasado es memoria, el futuro es conjetura. Solo el presente es real. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera lo menos importante». El sobrepensar nace precisamente de esa incapacidad para permanecer aquí. Pensamos demasiado porque intentamos revivir lo que ya terminó o predecir lo que aún no ha ocurrido. Y en esa batalla contra el tiempo, la mente se agota. Los estoicos sabían que el sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de nuestra resistencia al flujo natural del tiempo. Queremos retener lo que ya pasó o controlar lo que vendrá, pero la vida no se detiene para complacernos. Por eso el sabio estoico no persigue el futuro ni se lamenta del pasado. Habita el presente como un viajero que comprende que solo puede caminar el tramo de camino bajo sus pies. Imagina esto: cada día que vives es una habitación. Si entras en la del pasado, te rodearán los fantasmas de lo que fue. Si entras en la del futuro, encontrarás sombras de lo incierto. Solo en la del presente hay luz, aire, movimiento, y sin embargo, pasamos la vida de habitación en habitación, sin detenernos a respirar en la que estamos ahora. El estoicismo nos invita a volver a esa estancia, a mirar alrededor y decir: esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto basta. Cuando Marcus Aurelius escribía sus meditaciones, no lo hacía en momentos de paz. Las escribía durante campañas militares, rodeado de ruido, decisiones, muerte y caos. Y aún así encontraba calma. ¿Cómo? Porque comprendió que la paz no depende del entorno, sino de la atención. Podemos estar en el lugar más silencioso del mundo y tener la mente llena de gritos. O vivir en medio del tumulto y mantener un corazón tranquilo. Todo depende de dónde pongas tu presencia. Detener el exceso de pensamiento es, en realidad, un ejercicio de presencia. Cuando estás verdaderamente en el ahora, la mente no puede arrastrarte. No porque deje de pensar, sino porque tú dejas de seguirla. Observas los pensamientos pasar como nubes en el cielo. Algunos son oscuros, otros ligeros, pero tú sigues siendo el cielo, amplio, intacto, inmutable. La práctica estoica del aquí y ahora no es una técnica de meditación moderna. Es una actitud ante la vida. Consiste en mirar cada instante como si fuera suficiente. Haz este experimento. Detente unos segundos. Siente el aire que entra por tu nariz, el contacto del suelo bajo tus pies, el peso de tu cuerpo. No más. Durante esos pocos segundos, ¿existió el pasado? ¿Existió el futuro? No, solo tú y el instante. Eso es el presente. Eso es la claridad. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá en serenidad. Esa frase no invita a la pasividad, sino a la aceptación activa. Aceptar el presente no es rendirse, sino reconocer la perfección de lo que es, tal como es. Cuando vives en el presente, descubres que el tiempo no es un enemigo. Deja de ser algo que se escapa y se convierte en algo que se revela. El momento presente deja de ser una estación de paso y se transforma en el destino mismo. Ahí, en ese instante, todo está completo. La respiración, el silencio, el latido, la existencia.
Los estoicos creían que vivir bien era vivir conforme a la naturaleza, y la naturaleza no se apresura. El río fluye, pero no corre. El sol sale, pero no compite con la luna. Todo tiene su ritmo, su orden, su tiempo. Solo el ser humano corre, empuja, teme llegar tarde a una meta que nadie le impuso. Aprender a habitar el presente es un acto de humildad. Significa aceptar que el universo no necesita tu ansiedad para seguir funcionando, que el mundo sigue girando incluso cuando tú decides detenerte. Y en esa pausa, la vida vuelve a tener sentido. Te das cuenta de que el momento más sencillo, un sorbo de agua, una mirada, una brisa, contiene más belleza que 1000 pensamientos. Porque mientras el pensamiento busca, la presencia encuentra. Una mente presente no deja de pensar, piensa con propósito. No corre detrás de cada idea, la observa, la elige, la dirige. Y cuando no necesita pensar, descansa. Ahí nace la claridad, no en el ruido de las ideas, sino en el silencio que queda cuando decides no seguirlas todas. Marcus Aurelius escribió una frase que encierra esta sabiduría eterna. Vuelve a ti mismo, recógete. El alma se refresca cuando se sumerge en su propio presente. Cada vez que regreses a la hora, estarás regresando a ti mismo. Cada respiración consciente será una victoria sobre el caos mental. Así que la próxima vez que te sorprendas perdido entre pensamientos, no luches. Solo detente. Siente la vida tal como es ahora. No pienses en lo que fue. No imagines lo que vendrá. Mira tus manos, tu respiración, el espacio que te rodea. Eso es realidad. Eso es hogar. El presente no necesita ser perfecto para ser suficiente. Solo necesita ser vívido. Y cuando aprendes a vivir aquí en el único lugar donde la vida realmente ocurre, la mente deja de ser una tormenta y se convierte en un cielo claro donde habita la paz. Esta es la tercera lección estoica. El presente no es un instante que pasa, es el único lugar donde puedes ser libre. Vuelve a él cada vez que la mente te arrastre al pasado o al futuro. Respira, mira, siente, porque todo lo que buscas, la calma, la claridad, la fuerza, no está en otro tiempo, sino en este preciso momento que tienes entre las manos. El pensamiento puede ser un faro, pero también una jaula. Pensar es necesario, rumiar no. Y sin darnos cuenta, la mayoría de nosotros no piensa, repite, analiza, se paraliza. Nos perdemos en un laberinto de hipótesis, de y sí, de posibilidades infinitas que nunca llegan a suceder. La acción se aplaza, la decisión se pospone, la vida se suspende, y mientras tanto, el tiempo sigue su curso, indiferente a nuestras dudas. Marcus Aurelius lo escribió con severa claridad. Deja de discutir sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa es la esencia de esta lección. La sabiduría no consiste en pensar más, sino en actuar mejor. La mente tiende a confundir claridad con análisis. Cree que si piensa lo suficiente, encontrará la respuesta perfecta. Pero la verdad es que la claridad no surge de pensar sin fin, sino de moverse en la dirección correcta. El filósofo estoico sabía que la vida se entiende caminándola, no imaginándola. Por eso, cada vez que tu mente se quede atrapada entre opciones, entre miedos o entre dudas, recuerda, la acción es el antídoto del pensamiento excesivo. Pensar demasiado es una forma de miedo. Tememos equivocarnos, tememos perder, tememos que lo que hagamos no sea suficiente. Así que buscamos refugio en el pensamiento, donde nada duele, donde todo es teoría. Pero la vida no ocurre en la teoría. La vida ocurre en el riesgo, en el paso, en el error, en el intento. Epicteto enseñaba que nadie se vuelve sabio solo por leer sobre la virtud. Se vuelve sabio practicándola.
De igual modo, nadie supera el exceso de pensamiento leyendo sobre la calma, la supera viviendo con decisión. Cuando pospones una acción esperando el momento ideal, la mente empieza a fabricar excusas. Todavía no estoy listo. Quizás mañana, cuando tenga más tiempo. Y así, sin darte cuenta, pierdes más energía en pensar que en hacer. El estoico rompe ese ciclo con una regla sencilla. Haz lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas. No esperes motivación, espera propósito. No busques certezas, busca coherencia, porque actuar con coherencia, incluso sin sentirte preparado, es más poderoso que esperar una inspiración que nunca llega. Marcus Aurelius lo decía con frialdad y amor a la vez. La perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin fingimiento. Esa frase no es una poesía, es una orden práctica. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para actuar desde la esencia, no desde el miedo. Y en esa acción, aunque sea pequeña, imperfecta, humilde, hay más sabiduría que en 1000 pensamientos sin destino. La acción consciente no es impulsividad. No se trata de moverte sin pensar, sino de pensar y moverte sin quedarte atrapado. El estoico observa, razona y decide, pero una vez decide, avanza, como un arquero que apunta con precisión y suelta la flecha sin mirar atrás. Su tarea es la acción correcta, no el resultado. Ahí radica la diferencia entre la mente confundida y la mente clara. La primera busca garantías, la segunda busca integridad. Haz la prueba. Piensa en algo que llevas tiempo postergando, una conversación pendiente, una decisión necesaria, un cambio personal. ¿Notas cómo tu mente empieza a justificar la espera? Ahora detente y di en silencio. No necesito saber cómo terminará, solo necesito dar el primer paso. Hazlo, y sentirás algo que ningún pensamiento te había dado: ligereza. Porque la acción, cuando nace de la intención justa, limpia el alma del peso de la duda. Epicteto decía: no digas que aprenderás filosofía, di que ya estás practicándola. La acción es la manifestación de la sabiduría. El pensamiento, cuando no se traduce en acto, se convierte en una forma sutil de cobardía. Por eso los estoicos medían su progreso no por lo que entendían, sino por lo que hacían. Si hoy eras un poco más justo, más valiente, más disciplinado que ayer, estabas avanzando. No necesitabas entender el universo, solo actuar en armonía con él. Hay un momento en que el pensamiento deja de ser útil. Cuando ya has reflexionado, cuando ya sabes lo esencial, seguir pensando solo te aleja de la acción. Ahí debes hacer lo que Marco Aurelio hizo tantas veces: cerrar el libro, respirar hondo y decir: ahora actúa, porque ninguna cantidad de pensamiento puede reemplazar la experiencia. Solo actuando conoces tus límites, descubres tu fuerza y limpias la mente del ruido de las dudas. Pensar menos no es ser menos profundo, es ser más presente. El pensamiento correcto no te separa de la acción, te conduce hacia ella. El sabio estoico no se pregunta eternamente qué es el bien, lo hace. No debate sobre la virtud, la encarna. No sueña con la vida ideal, vive la vida que tiene con nobleza. Así, su mente se aclara no por evitar el pensamiento, sino porque lo pone al servicio del movimiento. La próxima vez que sientas que piensas demasiado, que analizas en exceso, recuerda esta frase sencilla: el pensamiento se perfecciona en el acto. Actúa, aunque sea pequeño el paso, aunque no tengas todas las respuestas. El movimiento te revelará lo que la mente no puede, y descubrirás que la claridad no estaba esperando al final de tus pensamientos, sino en el primer gesto que te atreviste a realizar.
Esta es la cuarta lección estoica. La acción es el puente entre la confusión y la serenidad. Cada vez que dudes, elige actuar. Cada vez que tu mente te paralice, mueve el cuerpo. Haz lo correcto, aunque no sea perfecto, porque la mente se calma cuando el corazón se mueve en la dirección adecuada. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de pensar tanto y empiezas, por fin, a vivir. La mente es una gran narradora. No deja de contarte historias sobre quién eres, sobre lo que piensan de ti, sobre lo que podría pasar. Y lo hace con tanta convicción que terminas creyéndole cada palabra. Pero, ¿y si todo lo que tu mente dice no fuera verdad? ¿Y si pudieras observar esos pensamientos sin convertirte en ellos? Esa es la enseñanza silenciosa del estoicismo, aprender a mirar sin identificarse. Marcus Aurelius lo comprendió profundamente. En sus meditaciones escribió: «Tu mente tomará la forma de lo que frecuentemente contemples», lo que significa que si contemplas el caos, te conviertes en caos. Si contemplas la calma, te conviertes en calma. El poder está, entonces, en elegir la distancia adecuada frente a tus pensamientos. Somos espectadores y, al mismo tiempo, protagonistas de nuestro mundo interior. Pero la mayoría de las veces olvidamos que podemos dejar de actuar en el drama de la mente. Nos aferramos a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad no es más que una nube pasajera. Un pensamiento no es un hecho, no es una orden, no es una profecía. Es solo un impulso eléctrico, un reflejo de experiencias, miedos y recuerdos. Y, sin embargo, nos gobierna. El estoico rompe esa tiranía aprendiendo a observar. No reprime los pensamientos, no los juzga, los contempla, los deja pasar como quien observa un río desde la orilla. Imagina que estás sentado junto a un río. El agua fluye, llevando hojas, ramas, reflejos. Cada pensamiento que cruza por tu mente es una de esas hojas. No tienes que saltar al agua para entenderla. Basta con mirar cómo pasa. Cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. Ya no eres la corriente, eres el observador. Y en ese momento, la mente deja de ser una prisión. Epicteto lo resumió con sabiduría. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Observa cómo lo dice: opiniones, no realidades. Tu mente interpreta, traduce, exagera. Y tú sufres por esa interpretación, no por el hecho mismo. Cuando aprendes a mirar sin juicio, descubres que la mayoría de tus angustias son construcciones mentales, ecos de temores pasados, repeticiones de viejas heridas. No necesitas destruirlos, solo reconocerlos como lo que son: pensamientos. La práctica estoica es sencilla, pero requiere constancia. Cuando sientas que una idea te domina, una preocupación, un reproche, una inseguridad, di en silencio: esto es un pensamiento, no una realidad. Why respira. Esa frase crea un espacio, y en ese espacio recuperas el control. El pensamiento sigue ahí, pero tú ya no estás dentro de él. Air libre. Marcus Aurelius practicaba este distanciamiento cada día, no porque fuera indiferente, sino porque sabía que la mente, si no se observa, se contamina de miedo y deseo. Por eso escribía sus reflexiones cada noche, para limpiar su pensamiento y ver la verdad desnuda, sin adornos. Cuando te acostumbras a observarte, descubres que no todo pensamiento merece atención, que muchos son repeticiones automáticas, voces heredadas, juicios ajenos que tomaste como propios. El observador interior, cuando despierta, no lucha con ellos, solo los mira con una calma que los desarma. Hay una forma hermosa de practicar esto cada día. Durante 1 minuto, siéntate en silencio. Deja que la mente hable. No la interrumpas, no la corrijas, no la persigas. Simplemente
Míralo todo como si no fuera tuyo. Escucharás pensamientos sobre tu pasado, tus miedos, tus metas, pero si permaneces observando, poco a poco notarás que ellos pasan y tú permaneces. Esa permanencia eres tú, el testigo, el centro inmóvil detrás de todos los pensamientos. Eso que Marcus Aurelius llamaba la fortaleza interior del alma. El sobrepensar se disuelve cuando dejas de creer que debes controlar cada pensamiento. No puedes impedir que lleguen, pero puedes decidir no alimentarlos. Y lo que no alimentas se desvanece. El estoico no lucha contra su mente, la educa con paciencia. La mira como un padre mira a un hijo inquieto, con firmeza, pero con ternura. Le dice: ya te he escuchado, ahora déjame volver al silencio. Y el silencio se convierte en su refugio. Epicteto comparaba la mente con un actor. A veces interpreta tragedias, a veces comedias, pero el sabio recuerda que él no es el personaje, es quien observa la representación. Por eso, cuando la vida te ponga en escena una historia de dolor o de miedo, recuerda, tú no eres el papel, eres el espectador consciente. Esa distancia no te separa del mundo, te devuelve la perspectiva para actuar con serenidad. Cuando aprendes a observar tus pensamientos desde fuera, la vida se vuelve más ligera. Ya no te tomas todo tan personalmente. Las críticas no duelen igual, los fracasos no te definen, los errores no te aplastan. Empiezas a verlos como capítulos, no como condenas. Y en ese espacio, la claridad florece. Marcus Aurelius lo sabía. Lo que domina tu mente controla tu vida, pero tú puedes dominar lo que decides pensar. Esa frase no habla de represión, sino de libertad, de elegir conscientemente qué pensamientos merecen quedarse en tu casa interior. Así que la próxima vez que tu mente se inunde de ruido, no corras a apagarlo. Observa, mira con calma, deja que cada pensamiento se presente, hable y se vaya. Tú no eres la voz que habla en tu cabeza, eres el silencio que la escucha. Y cuando descubres eso, el ruido ya no puede gobernarte, porque el observador, el verdadero tú, siempre ha estado ahí, sereno, firme, libre. Esta es la quinta lección estoica. No eres lo que piensas, eres quien observa el pensamiento. Y cuando aprendes a mirar desde fuera, la mente deja de ser una tormenta y se convierte en un espejo claro donde, al fin, puedes ver el reflejo de tu alma. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, imágenes, comparaciones, noticias, una corriente constante de estímulos que empapa nuestra mente desde que despertamos hasta que cerramos los ojos. Y aunque creas que puedes ignorarla, el ruido deja huellas invisibles. Cada palabra que lees, cada video que ves, cada conversación que escuchas, todo deja una impresión, una pequeña marca en tu interior. Marcus Aurelius lo sabía hace casi 2000 años, mucho antes de las pantallas, las redes y el caos moderno. Escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y podríamos añadir, el alma también se tiñe de todo lo que permites que entre en tu mente. La ansiedad, la confusión y el sobrepensamiento no nacen solo de lo que pensamos, sino también de lo que consumimos sin darnos cuenta. Si alimentas tu mente con ruido, no puedes esperar silencio. Si te rodeas de distracción, no puedes pedir enfoque. Por eso, el sabio estoico practicaba una disciplina que hoy parece revolucionaria: la dieta mental. Así como cuidas lo que comes para no enfermar el cuerpo, debes cuidar lo que miras, escuchas y lees para no intoxicar el alma. Marcus Aurelius y Epicteto hablaban del poder de la atención. Sabían que el espíritu se forma según aquello en lo que se enfoca con frecuencia. Y si tu atención se dispersa en lo trivial,
tu mente se vuelve superficial. Vivimos como si la mente fuera una casa con las puertas abiertas de par en par, dejando entrar cualquier ruido, cualquier opinión, cualquier sombra. Pero no invitarías a cualquiera a dormir en tu habitación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar que cualquier pensamiento habite en tu interior? Epicteto lo decía con dureza y ternura a la vez. Si quieres mejorar, acepta parecer ignorante en muchas cosas, lo que significa, no necesitas saberlo todo. No todo merece tu atención, tu energía, tu paz. El exceso de información es una forma moderna de esclavitud. El sabio elige la ignorancia estratégica, sabe menos del ruido y más de lo esencial. Haz la prueba. Apaga las notificaciones por un día. No entres en redes. No busques distracción constante. Siente cómo la mente empieza a agitarse, como si tuviera síndrome de abstinencia. Ese temblor interior es la señal más clara de cuánto dependes del ruido. Pero si resistes esa incomodidad, algo nuevo emerge, el silencio. Un silencio que no es vacío, sino espacio. Espacio para pensar con claridad, para sentir con profundidad, para volver a ti. Los estoicos practicaban algo similar a lo que hoy llamaríamos ayuno digital, pero en su tiempo lo hacían con las ideas. Limitaban sus lecturas, sus conversaciones, incluso sus pensamientos, no porque fueran cerrados, sino porque comprendían que la mente necesita pureza para ser sabia. Marcus Aurelius lo expresaba así: no desperdicies lo que te queda de vida en suposiciones sobre los demás, a menos que sea por su bien. En otras palabras, no llenes tu mente de lo que no te pertenece. Cada juicio innecesario, cada crítica, cada comparación, es un ladrón de serenidad. La mente se vuelve turbia cuando se contamina con exceso de estímulos, y la claridad regresa cuando vuelves a la simplicidad. La filosofía estoica es, en esencia, un camino hacia la simplicidad mental. No necesitas saberlo todo, ni opinar sobre todo, ni estar en todas partes. Solo necesitas cuidar tu fuente interna, porque de esa fuente bebes cada día. Si está limpia, tu vida lo estará. Si está sucia, ninguna técnica mental podrá purificarte. Una práctica sencilla. Cada noche, antes de dormir, revisa lo que dejaste entrar en tu mente ese día. Pregúntate: ¿esto me nutre o me drena? ¿Esto me acerca a la calma o me aleja de ella? Si la respuesta es me drena, déjalo ir. Si me nutre, consérvalo. Así, poco a poco, tu mente empezará a desintoxicarse. El ruido se reducirá. La claridad regresará como un amanecer después de una larga noche. El sabio no busca saber más, sino comprender mejor. No acumula datos, sino sabiduría. No persigue voces externas, sino su propia voz interior. Y esa voz no grita, esa voz susurra. Solo puedes oírla cuando todo lo demás calla. Por eso, limitar los estímulos no es una pérdida, es un regreso. Un regreso a ti, a la quietud, al sentido. La mente es como un jardín. Si no eliges qué plantar, crecerá la maleza. Y la maleza del alma son los pensamientos ajenos, los juicios innecesarios, la información vacía. El jardinero sabio no cultiva de todo. Cultiva lo que alimenta, lo que da fruto, lo que embellece. Haz lo mismo con tu mente. Protege su tierra. Riega con silencio. Podar también es una forma de amor. Marcus Aurelius advertía: el alma se vuelve invencible cuando no se deja arrastrar por lo que no depende de ella. Y nada depende menos de ti que el ruido del mundo. Puedes escucharlo, pero no necesitas cargarlo. Puedes observarlo, pero no dejar que entre. Selecciona con cuidado lo que permites dentro, porque eso que dejas entrar será, tarde o temprano, lo que pienses, lo que digas, lo que hagas. Esta es la sexta lección estoica.
No alimentes tu mente con ruido si deseas paz. Aprende a cerrar las puertas cuando el mundo grite demasiado, no porque seas débil, sino porque valoras tu claridad, y descubrirás algo profundo. El silencio no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida se escucha con más verdad. Cuando tu mente se vacía del exceso, la sabiduría empieza a florecer, y el alma, al fin, respira. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es el deseo de que las cosas permanezcan igual. Queremos que lo bueno dure para siempre, que las personas no cambien, que lo que amamos no desaparezca. Pero la vida no conoce esa palabra. Siempre, todo fluye, todo se transforma, todo termina. Y cuando te resistes a esa ley, la mente se llena de miedo, miedo a perder, miedo a envejecer, miedo a que el futuro deshaga lo que el pasado construyó. Marcus Aurelius lo comprendió mejor que nadie. Observa cuán efímero es todo. Ayer un cuerpo, hoy ceniza. Así es la vida humana. Un soplo, una sombra, un sueño. Estas palabras no son tristes, son una llamada a despertar, porque solo quien acepta la impermanencia aprende a vivir de verdad. El sobrepensar nace muchas veces de ese deseo imposible de detener el tiempo. Repasamos una y otra vez lo que hicimos, lo que perdimos, lo que podríamos haber cambiado. Queremos congelar momentos, personas, emociones, pero la vida, como un río, no se detiene. Y cuanto más intentas retenerla, más rápido se escapa entre tus manos. El estoico no lucha contra el fluir del mundo. Aprende a fluir con él. Sabe que lo único permanente es el cambio. Y en vez de temerlo, lo abraza como parte esencial del orden natural. Imagina por un momento que pudieras aceptar cada transformación, cada final, con la misma serenidad con la que observas la puesta del sol. Sabes que el día termina, pero no lo lamentas. Confías en que el amanecer regresará. Así también son las etapas de la vida. Cada una cumple su función y cuando termina, deja espacio a la siguiente. La mente sufre cuando se aferra. El alma se libera cuando comprende que nada que deba quedarse se irá y nada que deba irse puede quedarse. Epicteto decía, no digas nunca de algo, lo he perdido, di, en cambio, lo he devuelto. Esa frase encierra una sabiduría inmensa. Nada nos pertenece del todo, ni las personas, ni los bienes, ni siquiera el cuerpo. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado por un tiempo, y la vida, tarde o temprano, nos pedirá devolverlo. Cuando entiendes eso, dejas de sufrir por lo que cambia. Empiezas a mirar el mundo con gratitud, no con posesión, y la gratitud transforma el miedo en aceptación. La mente que teme perder vive en constante ansiedad. La mente que acepta la pérdida encuentra paz incluso en medio del dolor. Marcus Aurelius escribió en su diario mientras veía morir a amigos, familiares y soldados: lo que la naturaleza trae, la naturaleza se lleva. No hay tragedia en el ciclo, solo en la resistencia. Y él, un emperador rodeado de poder, comprendió que la única soberanía real es la del alma sobre sus juicios. Aceptarlo todo no significa ser indiferente. Significa amar con conciencia. Amar sabiendo que todo es transitorio. Cuando abrazas a alguien entendiendo que ese instante no se repetirá, tu abrazo se vuelve más profundo, más verdadero. Cuando miras un atardecer sabiendo que no volverá a ser igual, lo contemplas con más presencia. La impermanencia no mata la belleza, la intensifica. El estoico vive con el corazón abierto, pero con las manos ligeras. No se aferra, porque sabe que el apego convierte el amor en miedo. Y donde hay miedo, no hay libertad. Epicteto enseñaba, desea que las cosas ocurran como ocurren y serás feliz. No se trata de resignación, sino de sabiduría. El sabio no exige al universo que sea distinto,
aprende a danzar con su ritmo, y cuando el cambio llega, porque siempre llega, lo recibe sin resentimiento. Sabe que lo que termina da paso a lo que comienza. Una práctica estoica sencilla. Cada día, dedica unos minutos a contemplar lo efímero. Mira una hoja caer, una vela consumirse, un rostro que envejece. No con tristeza, sino con reverencia. Dite a ti mismo. Esto también pasará, y eso está bien. Esa frase es un bálsamo. Te recuerda que nada es permanente, ni el dolor ni la alegría, y que en esa impermanencia reside la libertad. La mente que acepta el cambio se vuelve flexible, ligera, sabia. La que lo niega se vuelve rígida, temerosa, cansada. Por eso los estoicos comparaban la sabiduría con el bambú, dobla con el viento, pero no se rompe. Resiste sin oponerse. Cambia sin perder su esencia. Así también tú puedes aprender a moverte con el flujo de la vida, sin quedar atrapado en el miedo a lo que fue o a lo que será. Marcus Aurelius recordaba constantemente su propia mortalidad, no para asustarse, sino para vivir mejor. Escribió: piensa constantemente en cuán breve es la vida y en cómo este día puede ser el último. Actúa, pues, con justicia, con sobriedad, con bondad. La conciencia de la muerte no oscurece la existencia, la ilumina. Cuando sabes que el tiempo es finito, dejas de perderlo. Cuando aceptas que todo pasa, dejas de intentar retener lo imposible y te dedicas a vivir lo que tienes. Aceptar la impermanencia no elimina el dolor de las pérdidas, pero elimina su desesperación. Permite llorar sin hundirse, recordar sin anclarse, continuar sin olvidar. Esa es la serenidad del sabio, no la de quien no siente, sino la de quien sabe que cada final forma parte de un ciclo perfecto. Esta es la séptima lección estoica. Nada es permanente, y en esa verdad se encuentra la paz. No temas lo que cambia, no te aferres a lo que pasa. Abraza lo efímero con gratitud y descubrirás que en medio de la transitoriedad hay algo que siempre permanece. Tu capacidad de aceptar, de amar y de vivir plenamente este instante fugaz que, aunque breve, es eterno mientras lo habitas con conciencia. Vivimos en una era de exceso de cosas, de estímulos, de palabras, de opciones. Nos hemos convencido de que más significa mejor, más información, más dinero, más logros, más experiencias. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan confundidos, tan cansados, tan vacíos. Marcus Aurelius lo advirtió hace siglos. Todo lo que no es necesario entorpece el alma. El alma moderna está saturada, la mente sobrecargada y el corazón distraído. El ruido exterior se ha convertido en desorden interior. Queremos claridad, pero acumulamos complicaciones. Queremos paz, pero nos rodeamos de lo que la destruye. La sabiduría estoica nos recuerda una verdad simple. No necesitas más, necesitas menos. La claridad no es un milagro, es una consecuencia. Surge cuando quitas lo que sobra, cuando dejas de llenar tu vida con lo innecesario, cuando comprendes que simplificar no es perder, sino liberar. El sabio no se mide por lo que posee, sino por lo que puede soltar, porque lo que no puedes dejar te posee a ti. Epicteto lo dijo con ironía lúcida: la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Y esa es una lección que la mente moderna ha olvidado. Pensamos demasiado porque vivimos rodeados de demasiado, demasiadas distracciones, demasiadas metas, demasiadas comparaciones. Cada objeto, cada compromiso, cada deseo nuevo añade una carga invisible a la mente. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos agotados sin haber hecho nada. El exceso no solo llena tu espacio, también ocupa tu atención.
y donde la atención se dispersa, la serenidad desaparece. Por eso, el camino hacia la claridad no pasa por añadir, sino por restar. Restar ruido, restar deseo, restar miedo. Marcus Aurelius practicaba la austeridad no como sacrificio, sino como arte. Su palacio podía ser inmenso, pero su espíritu habitaba en la simplicidad. Decía, tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, y los pensamientos se purifican cuando el entorno deja de distraerlos. Cada vez que simplificas tu vida, tu mente se ordena. Cada vez que renuncias a lo superfluo, una parte de ti se aclara. La claridad no llega de fuera, aparece cuando ya no hay nada que la bloquee. El estoico veía la simplicidad como un acto de poder. No necesitaba adornos, ni reconocimientos, ni posesiones para sentirse completo. Su valor no dependía de lo que tenía, sino de lo que era capaz de dominar en sí mismo. Epicteto, que había nacido esclavo, alcanzó la libertad más alta no cuando lo liberaron, sino cuando comprendió que la verdadera libertad es no necesitar. Y ese es el secreto que los poderosos de hoy, con todo su lujo, aún buscan sin encontrar. Simplificar no significa vivir con carencias. Significa vivir con propósito. Significa elegir con conciencia lo que entra en tu vida y lo que no. Una casa limpia no es la que tiene más espacio, sino la que guarda solo lo esencial. Una mente clara no es la que lo sabe todo, sino la que distingue lo importante de lo trivial. Por eso, la simplicidad es una forma de inteligencia. La inteligencia del alma que reconoce que la abundancia verdadera es interior. Haz una pausa y observa tu entorno. Mira tus objetos, tus compromisos, tus pensamientos. Pregúntate, ¿esto aporta valor o solo ocupa espacio? Si no te da paz, si no te acerca a la vida que deseas vivir, suéltalo. Porque lo que no simplificas afuera se multiplica dentro. El minimalismo estoico no consiste en tener pocas cosas, sino en no ser esclavo de ninguna. Vivimos en una cultura que glorifica la acumulación. Nos define por lo que mostramos, no por lo que somos. Y cada día nos alejamos un poco más del silencio que nos hace libres. Pero el sabio no se deja arrastrar por esa corriente. Sabe que cada más tiene un precio y que a veces la ganancia visible es pérdida interior. Por eso, su vida es ligera, camina sin peso. No porque no tenga nada, sino porque no necesita llevar tanto. Marcus Aurelius encontraba belleza en lo sencillo. Veía en una piedra, en una rama o en una llama la perfección del universo, porque el alma simple ve lo extraordinario en lo ordinario. No necesita adornos para admirar, ni ruido para sentir. Cuando simplificas tu mirada, el mundo se vuelve más nítido. Las cosas recuperan su forma, su valor, su silencio, y tú recuperas el poder de ver con profundidad. La mente clara no nace del esfuerzo por controlar, sino del arte de dejar ir. No de la tensión, sino de la ligereza. No del tener, sino del ser. Así, la simplicidad se convierte en una forma de amor propio. El amor de quien se elige a sí mismo por encima de las exigencias del mundo. El amor de quien comprende que la grandeza no se mide por la cantidad, sino por la calma con que se vive. Practica la sencillez cada día. Elimina lo innecesario. Reduce tus palabras, tus objetos, tus quejas. Vuelve a lo esencial. Y verás cómo, poco a poco, el ruido interior se desvanece. La mente deja de correr detrás de todo y empieza a caminar contigo. El alma, sin tanto peso, respira. Esta es la octava lección estoica. La simplicidad no empobrece, purifica. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Cuanto menos acumulas, más espacio tienes para la paz. Y cuando la vida se reduce a lo esencial,
La mente por fin se vuelve clara como un lago sin viento, donde puedes ver el fondo sin esfuerzo y descubrir que la serenidad siempre estuvo ahí, esperando que aprendieras a vivir con menos para ser más. Marcus Aurelius escribió sus meditaciones no para el mundo, sino para sí mismo. No las escribió para enseñar, sino para recordar. Cada palabra era un espejo, cada reflexión un acto de disciplina mental. Escribía para no perderse, escribía para verse con claridad. Y eso, precisamente, es lo que olvidamos en nuestra era de velocidad y distracción, que escribir es pensar despacio, y pensar despacio es entender mejor. La escritura, cuando nace de la introspección, no es un ejercicio literario, es un acto de autoconocimiento, un ritual de limpieza, un espacio donde el alma se desnuda y la mente se ordena. Pensamos miles de cosas al día, pero muy pocas de ellas las comprendemos. Saltamos de una idea a otra, de una emoción a otra, sin detenernos a observar su forma. Así nace el caos mental, de pensamientos que no encuentran lugar donde reposar. El estoico detiene esa tormenta con una herramienta sencilla, la pluma. Epicteto enseñaba a sus discípulos a escribir sus reflexiones diarias, no como una tarea, sino como una práctica espiritual, porque al poner los pensamientos sobre el papel, dejas de ser esclavo de ellos. Dejan de girar en la oscuridad de tu mente y se convierten en algo que puedes mirar, analizar y soltar. Escribir es el acto de sacar a la luz lo que pesa dentro. No necesitas hacerlo bien, no necesitas estilo ni estructura, solo sinceridad. El papel no juzga, solo recibe. Y cuando ves tus pensamientos escritos, algo se revela. Muchas de tus angustias no son tan grandes como parecían, muchos de tus miedos no tienen fundamento, y muchas de tus dudas se disuelven al verlas con los ojos, no solo con la mente. Marcus Aurelius transformó su diario en una conversación con su alma. Cada página era un recordatorio de su mortalidad, de su deber, de la fragilidad de la vida. No buscaba inspiración, sino dirección. Escribe lo que es justo, actúa como lo escribes. Ese era su principio, y al hacerlo, mantenía su mente firme en medio del caos de un imperio. Si un emperador necesitaba escribir para no perder su centro, ¿cómo no habríamos de necesitarlo nosotros, que vivimos rodeados de ruido y prisa? Escribir es detener el tiempo por un instante. Es mirar hacia adentro con la calma que el mundo no permite. Es construir claridad con palabras. No se trata de llenar páginas, sino de vaciarte, de sacar de la mente todo lo que la enturbia. El estoico entiende que el pensamiento no se aclara solo pensando, sino traduciéndolo en forma, en lenguaje, en expresión, porque lo que puedes expresar, puedes comprender, y lo que comprendes deja de dominarte. Haz de la escritura tu práctica diaria, no para publicar, sino para purificar. Escribe cada mañana o cada noche, aunque sean 3 líneas. Pregúntate, ¿qué siento hoy? ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo soltar? No hay respuestas correctas, solo sinceras. Al principio, las palabras saldrán torpes, dispersas, pero con el tiempo empezarás a ver patrones, las mismas preocupaciones, los mismos miedos, los mismos juicios, y ahí comprenderás algo fundamental. La mente se repite cuando no se observa. Escribir es observarla con compasión. Epicteto aconsejaba a sus estudiantes llevar un diario de virtudes. Anotar cada día en qué habían actuado con sabiduría, con justicia, con templanza, con coraje, no para castigarse, sino para aprender a verse sin máscaras. El sabio no busca perfección, busca progreso, y el progreso se mide en honestidad, no en apariencia. Cuando escribes tus caídas con humildad, te haces más fuerte. Cuando escribes tus victorias con gratitud, te haces más sabio.
El papel se convierte en un templo donde la mente se inclina ante la verdad. La escritura también es un acto de presencia. Te obliga a estar aquí, ahora, frente a ti mismo. No puedes escribir con prisa ni con distracción. Tienes que escuchar lo que piensas, lo que sientes, lo que callas. Cada palabra escrita es una respiración profunda. Cada frase terminada, un paso hacia el silencio interior. Y en ese silencio, el alma empieza a ordenarse. La claridad no llega cuando intentas suprimir tus pensamientos, sino cuando los dejas fluir por el canal adecuado. La escritura es ese canal. En lugar de reprimir lo que sientes, lo expresas. En lugar de huir de lo que temes, lo nombras. Y cuando algo tiene nombre, deja de ser un monstruo en la sombra. Marcus Aurelius lo practicaba cada noche. Sus palabras eran su espejo y su refugio. Y aunque las escribió hace siglos, siguen resonando porque hablan de algo eterno, la necesidad humana de entenderse a sí misma. No hay claridad sin autoconocimiento, y no hay autoconocimiento sin reflexión. La escritura estoica es la herramienta más pura para unir esas dos fuerzas. No escribas para ser leído, escribe para verte, no para recordar lo que sabes, sino para descubrir lo que ignoras de ti, porque en el acto de escribir con honestidad, te conviertes en tu propio maestro. Esta es la 9ª lección estoica. Escribir no es acumular palabras, es ordenar el alma. Haz de la escritura tu espejo y tu medicina. Anota lo que te inquieta, lo que agradeces, lo que aprendes. Cada palabra escrita con conciencia es un paso hacia la claridad. Y cuando leas tus propias líneas, descubrirás que la sabiduría no estaba en los libros ni en los maestros, sino en esa voz silenciosa que siempre te habló desde dentro, esperando que por fin te sentaras a escucharla con el respeto que merece. Hay un momento en la vida en que uno deja de buscar respuestas fuera y empieza a escucharse por dentro. Ese instante marca el verdadero inicio de la serenidad. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendes a mirarlos desde un lugar más alto. El silencio. Marcus Aurelius lo llamó el refugio interior. Un espacio dentro de ti que nadie puede tocar, donde no llegan las opiniones, los juicios ni los temores del mundo. Es el templo del alma, el punto inmóvil en medio de la tempestad. Vuelve a ti mismo. En tu interior habita una fuente de bien que no dejará de fluir mientras no la enturbies. Con estas palabras, el emperador recordaba que la verdadera claridad no se conquista en el ruido del pensamiento, sino en la quietud de la conciencia. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de plenitud. Es el momento en que la mente deja de hablar y el alma empieza a comprender. Vivimos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos asusta. Lo llenamos con distracciones, conversaciones, estímulos. Pero cuando por fin lo aceptas, cuando te sientas en él sin huir, descubres algo profundo, que el silencio no te vacía, te revela. El ruido te confunde, el silencio te ordena. El ruido te hace reaccionar, el silencio te enseña a responder. Y solo quien aprende a detenerse puede ver con claridad el camino. Los estoicos no buscaban la paz fuera del mundo, sino dentro de sí mismos. No se retiraban del ruido exterior, sino que cultivaban un silencio interno capaz de resistir cualquier tempestad. Era una disciplina, una práctica, una forma de fortaleza, porque el silencio no es pasividad, es poder contenido, es el dominio de uno mismo. Epicteto lo expresó así: ningún hombre es libre hasta que domina su lengua y sus pensamientos. Aprender a callar por dentro y por fuera no es debilidad, es maestría. Es la marca de quien ya no necesita imponerse para tener razón, ni hablar para sentirse valioso. El silencio también es una forma de resistencia frente a la velocidad del mundo. Hoy todo nos empuja a reaccionar,
responder, opinar, producir, demostrar. Pero el sabio sabe que la prisa es el enemigo de la claridad. Por eso, mientras todos corren, él se detiene. Mientras todos gritan, él escucha. Mientras todos acumulan, él respira. Y en esa pausa, encuentra una fuerza que el mundo ha olvidado: la capacidad de estar presente. Marcus Aurelius practicaba el silencio cada mañana antes de gobernar el imperio. Era su forma de prepararse para el caos del día. En su mente repetía estas palabras: hoy me cruzaré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, pero nada de eso puede dañarme si conservo mi calma. No necesitaba gritar para imponer respeto. Su serenidad era su poder, y ese poder venía del silencio interior que cultivaba en la soledad de su pensamiento. El silencio no te separa del mundo, te reconcilia con él. Te permite ver las cosas sin la distorsión del juicio, sentir sin el peso de la expectativa, actuar sin la carga de la duda. Cuando tu mente se aquieta, el mundo se vuelve más claro, más amable, más real. Descubres que la vida siempre tuvo un ritmo, pero tú ibas demasiado rápido para escucharlo. El silencio es el compás del universo. Todo lo que vive respira en su cadencia. El mar, el viento, el fuego, tu propio corazón. Solo hace falta detenerse para sentirlo. Practicar el silencio no significa huir del mundo. Significa estar en él sin perderte. Significa poder escuchar una ofensa sin reaccionar con ira. Significa poder estar en una multitud sin sentirte confundido. Es mirar con calma, hablar solo cuando las palabras nacen del entendimiento y actuar sin necesidad de demostrar nada. El silencio del estoico no es vacío, es dirección, porque cuando callas por dentro, escuchas lo esencial. Intenta esto. Antes de dormir o al despertar, dedica unos minutos al silencio. Sin música, sin teléfono, sin pensamientos forzados. Simplemente observa, escucha tu respiración, el ritmo del corazón, el peso de tu cuerpo. No busques nada, solo sé testigo. Al principio te parecerá incómodo, incluso inútil, pero con el tiempo descubrirás que en esos breves momentos de quietud nace la fuerza con la que puedes sostener todo el día. Ese silencio no es vacío, es presencia pura. El ruido del mundo nunca desaparecerá. Habrá caos, habrá palabras, habrá desorden, pero si tu interior está en calma, nada de eso podrá perturbarte. Esa es la victoria final del sabio. No controlar el mundo, sino controlarse a sí mismo. Ser un océano tranquilo bajo cualquier tempestad. Y cuando logras eso, dejas de ser víctima del ruido y te conviertes en su testigo. El mundo sigue gritando, pero tú ya no necesitas responder, porque dentro de ti reina algo más grande. El silencio que entiende, que acepta, que ama. Marcus Aurelius cerró su vida igual que la vivió, en silencio. No buscó honores, no se aferró al poder. Solo dejó escrito un recordatorio para quien quisiera escucharlo. La tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Esa tranquilidad no depende de los demás, ni del tiempo, ni de las circunstancias. Depende solo de tu capacidad de regresar una y otra vez a ese centro invisible donde nada te falta y nada te sobra. El silencio es ese centro. Ahí termina la búsqueda. Ahí empieza la libertad. Esta es la 10ª y última lección estoica. Regresar al silencio es regresar a ti mismo. No necesitas dominar el mundo, solo dominar tu mente. No necesitas entenderlo todo, solo aprender a escuchar. Porque cuando el pensamiento se detiene y el alma descansa, la vida, por fin, se muestra como es. Simple, breve, perfecta. Y en ese instante, en ese silencio lúcido que no depende de nada, descubres la verdad que Marcus Aurelius
y los sabios de todos los tiempos intentaron enseñarnos que la serenidad no se conquista, se recuerda, porque siempre estuvo ahí, esperándote, en el lugar más sagrado y más olvidado de todos, tu propio interior.